Sentía que cada logro mío era una carga insostenible para mi familia, como si mi éxito se hubiera transformado en una deuda emocional que nunca podría saldar. Mi éxito se había convertido en una deuda ineludible para mi familia. Tú puedes con esto, ¿verdad? Esa frase retumbaba en mi mente como una condena. Nos reunimos la última vez, hablando de lujosos hoteles y resorts de playa, notando cómo cada palabra aumentaba el peso en mis hombros. Sabía por qué lo hacían. Había trabajado duro para llegar donde estaba, convirtiéndome en su fuente de orgullo y envidia. Sin embargo, la expectativa crecía y el costo emocional se disparaba. Propuse algo más modesto y casi pude sentir el desdén atravesando el aire, cada mirada un juicio silencioso. Lo peor era la certeza de que seguiría empeorando. Tenía claro que para ellos, mi valor se medía ahora en cifras y no en lo que realmente importaba. Mis intentos de resistirme al abismo eran en vano, y el final de todo esto, lo sabía, no pintaba bien. Mientras el mantel blanco se alisaba contra mis piernas, el murmullo de las conversaciones suaves envolvía la mesa. Ahí estaba yo, en medio de mi familia, observando cómo cada gesto y cada palabra cobraba vida propia en la penumbra del comedor. Los reflejos cálidos de la lámpara de araña sobre las copas de vino añadían un brillo inesperado a los ojos de todos, acentuando sonrisas que no siempre alcanzaban el corazón. La conversación, ligera al principio, giró rápidamente hacia el tema del próximo verano. Mi hermano, con la voz apenas contenida, lanzó la idea, ¿y si fuéramos a las Maldivas? El comentario cruzó la mesa como una chispa, encendiendo diferentes reacciones. El sonido del tenedor de mi padre contra su plato resopló ligeramente, un sonido que resonaba con significado no dicho. Mi madre, con su sonrisa que no desafía ni cuestiona, asintió de forma leve pero esperanzada. Mis ojos captaron su mirada por un momento, donde la satisfacción convivía con la expectativa. Cada fibra de mi ser eludía el discurso invisible que sobrevolaba, el costo, las implicaciones, el envá de la responsabilidad financiera que había asumido de manera implícita desde mi ascenso profesional. Mi madre empezó a hablar sobre mí, describiendo mis logros con detalles que eran demasiado precisos, como un inventario de cualidades hiladas para impresionar. Mientras describían mi éxito profesional, era como si contaran billetes en silencio. Cada alabanza ocultaba los pequeños reclamos no expresados, pequeñas deudas morales acumuladas con el tiempo. ¿Podríamos usar algo del bono que recibiste? No, dijo mi hermana, su tono era la mezcla perfecta entre inocencia calculada e insistencia fraterna. Mis dedos se aferraron a la servilleta bajo la mesa. Sabía que su propuesta no era sencilla. Era una broma, pero escondía la verdad de sus expectativas. El silencio después del comentario era pesado, denso, como el aire antes de una tormenta. Me atrapó ahí, expuesto, mientras alrededor de la mesa las miradas se encontraban y se deslizaban, buscando un escape de lo incómodo. Sentía el calor subir, la vergüenza que se mezcla con el resentimiento mientras sus palabras caían sobre mí como un peso invisible. Era imposible ignorar la sensación de ser observado, juzgado de una manera tácita. La sensación de que mi éxito venía con reglas no escritas que debía seguir. Finalmente, respiré hondo, el sonido agrietado de mi voz rompió la tensión como un eco lejano de algo que debía haber dicho hace tiempo. Lo pensaré. Dije, sabiendo que era todo lo que podía ofrecer ahora, un consuelo vacío que se perdía en la opresiva expectativa familiar. Mis palabras navegaban en un mar de miradas estrechas y sonrisas reprimidas, mientras yo trataba de mantenerme a flote en mi propia tormenta interna. Después de la cena, el aire estaba denso con una tensión invisible a los demás, pero indescifrable solo para mí. Me escabullí al jardín trasero, apenas iluminado por las luces que colgaban de la terraza. El aire, fresco y ligeramente húmedo, me envolvía mientras intentaba descifrar mis propios pensamientos. Era una maraña de expectativas ajenas que se convertían en una presión interna aplastante. De repente, sentí una sombra a mi lado, era mi hermano menor. Su paso era inusualmente silencioso, sus manos metidas en los bolsillos, y su mirada, a pesar de la oscuridad, irradiaba una mezcla confusa de admiración y algo más que no pude interpretar de inmediato. ¿Cómo lo haces?, me preguntó sin rodeos, como si la pregunta le quemase los labios. Su voz, aunque tranquila, llevaba un borde cortante de desesperación que resonó en mi pecho. Lo miré por un momento, tratando de ver más allá de las palabras. Ese chiquillo al que recordaba correteando por el patio ahora se transformaba en alguien que buscaba respuestas que yo mismo no tenía. ¿Hacer qué?, respondí, pretendiendo no entender, pero ambos sabíamos a qué se refería.
Ser el perfecto, el primero, el modelo a seguir en una familia que lo exigía sin piedad. Él suspiró, y vi cómo la niebla de su aliento se dispersaba en el aire. Seguir el ritmo, cumplir con todo. Todos parecen tan orgullosos de ti, dijo, su tono era monocorde, pero sus ojos. Sus ojos delataban un anhelo sardónico de satisfacción en mi fracaso. Era una verdad que ambos conocíamos pero nunca habíamos reconocido en voz alta. No supe qué decirle. Me dolía que él sintiera esa presión, una que yo conocía demasiado bien, pero de la que no tenía escapatoria. Sentía que mi propio éxito era un cuchillo de doble filo entre nosotros. Finalmente, me acerqué un paso más cerca, lo suficientemente cerca para ver el destello de sus ojos bajo la luz lejana. No es tan simple, murmuré. Quise decirle que detrás de cada logro había sacrificios que nadie veía, noches interminables y dudas que me corroían, pero no pude articularlo con suficiente claridad. Supongo que no, respondió, una sonrisa apenas visible se dibujó en el borde de sus labios, pero no alcanzó sus ojos. Era como si un muro invisible nos separara, uno que había sido construido con ladrillos de expectativas y comparaciones constantes. Se encogió de hombros, en esa forma única que tenía de minimizarlo todo, y volvió su mirada hacia el jardín, hacia las sombras que se estiraban interminablemente. Sin una palabra más, su presencia se retiró, dejándome solo en el frío y la penumbra, consciente del camino solitario que mi éxito había pavimentado bajo mis pies, cada paso más aislado del siguiente. Creo que necesitamos una llamada grupal para aclarar lo del viaje, dice mi hermana, su tono es implacable y carente de emoción. Todavía tengo el auricular caliente de las conversaciones anteriores, y ya puedo sentir la presión acumulando peso en mi pecho. El auricular descansa incómodo contra mi oreja, y las voces familiares zumban una tras otra a través de la línea. Sus murmullos melódicos, distintivamente memorizados, se entrelazan en una sinfonía desafinada. Cada sílaba es un minúsculo veneno. Lo barato sale caro, ya sabes, responde mi madre con su cliché favorito. Puedo casi verla, del otro lado, con las cejas arqueadas en esa expresión de desaprobación recurrente. No necesitan decírmelo, pero el juicio está ahí, en el espacio vacío entre sus pausas. Mi padre se une, su voz resonante y segura como siempre, excepto que esta vez no es una garantía que apacigüe. Podríamos arriesgarnos a que algo salga mal. Tuvimos esos problemas la última vez, ¿recuerdas? Recuerdo. Desearía no hacerlo. Pero estos recuerdos son difícilmente evitables, anclados como pequeñas tormentas personales. Noto que la conversación se ha convertido en un goteo monótono de crítica. Cada argumento suyo se siente como pequeños martillos incansables. Por cada objeción, mi paciencia se disuelve lentamente como azúcar en el agua caliente. Sus palabras apenas dolorosas por sí solas, se convierten en un torrente de desaliento. Solo pensamos que deberíamos hacerlo bien esta vez, concluye mi hermana, su tono ahora silenciosamente autoritario. Es el golpe final, el aplastamiento de cualquier expectativa que pude haber tenido por ser entendido. Se me figura como asistir a la demolición controlada de un edificio, en donde cualquier esperanza de repararlo se reduce a polvo en cuestión de segundos. Cada frase que pronuncian suena como si estuvieran desinflando un globo de expectativas que solo querían ver explotar. Mi intento por apelar a lo práctico, a lo posible, ha sido aniquilado con precisión. Mi corazón late un poco más rápido, ese ritmo que anuncia un ejército en retirada. El tiempo parece haberse ralentizado, cada segundo estirado más allá del reconocimiento, más allá de la tolerancia. Me doy cuenta de que han logrado robarnos, a mí y a mis planes, la energía que con tanto esfuerzo acumulé. El silencio se arrastra, largo e incómodo, como un paréntesis rebosante de lo no dicho. Ahogo el deseo pulsante de gritar, sabiendo que solo provocaría más de lo mismo. Finalmente, con un tono más suave, me resigno a ofrecerles una alternativa mejor, lejos de satisfecha, pero inevitablemente ajena a mi rostro interno de enmascarada decepción. Solo satisfacción contigua en el aire. Desganado, finalmente concluyo, está bien. Puedo buscar algo intermedio. Y en ese momento, mientras las voces retornan al fondo, siento que he pactado con una idea que no es la mía, y que me quedará mucho que recobrar. La puerta de la casa se cierra suavemente detrás de mí, pero el sonido resuena en mi mente como un eco sombrío. El aroma familiar del café recién hecho llena el pasillo, y me guía, más por hábito que intención, hacia la cocina. Mamá está allí, de espaldas, removiendo el elixir oscuro con movimientos lentos y considerados.
Cada giro de la cuchara parece medir el peso de años de expectativas no cumplidas. Hola, murmuro, intentando que mi voz suene despreocupada, pero el intento es débil, casi patético. Ella se da vuelta, una sonrisa que apenas roza la superficie de su rostro. Hola, cariño. Su voz es como una caricia que no termina de alcanzarme. Me siento frente a ella, dejando escapar un suspiro que lleva consigo mis últimas reservas de control. Ella se sienta también, las manos entrelazadas con fuerza sobre la mesa, como si de ellas dependiera su equilibrio. ¿Todo bien en el trabajo?, pregunta, pero es una formalidad, su voz tiembla con el peso de otra conversación que ambas sabemos inevitable. No del todo, reconozco, y mi confesión se posa entre nosotras como un ave de mal agüero, imposible de ignorar. Mamá me mira a los ojos, realmente me mira, y veo un destello de dolor, como si mi vida se reflejara en el fondo de sus pupilas. Sabes, tus logros siempre han sido un orgullo para nosotros, pero también. Ella vacila, como si buscar las palabras correctas fuera igual de doloroso que susurrarlas. Un recordatorio constante de lo que sacrificamos. Esa admisión corta más profundo de lo que alguna vez podría confesar. No soy el héroe de esta historia, mamá, ni siquiera sé si voy por el camino correcto. Las palabras fluyen sin control, nacidas del agotamiento y la frustración que llevo años acumulando. Ella menea la cabeza ligeramente, una negación silenciosa al propio diálogo de culpa que asumo. No es solo sobre ti. Es sobre todo lo que mantenemos de pie, incluso cuando el suelo bajo nuestros pies tambalea. Ambos mundos son tan diferentes, el que ella vive y el que intento construir, y aún así, son una sola casa que amenaza con derrumbarse. El silencio se desliza entre nosotras, pero su presencia no es incómoda, sino un puente momentáneo a la comprensión. Quiero que seas feliz, dice finalmente, y esas palabras son tanto una bendición como una carga. Pero también quiero que pienses en lo que eso significa para nosotras. Todo esto que sostenemos juntos te encuentra tarde o temprano. Las luces a través de la ventana parpadean suavemente mientras parecemos llegar a un entendimiento silencioso. El café entre nosotras se enfría, pero hay una tibieza inesperada en este espacio compartido que no es la temperatura del líquido. En aquel momento, comprendo que este tira y afloja emocional es parte de algo más grande, más humano, más triste y hermoso de lo que ningún de nosotros logra articular. En el silencio de mi habitación, con las primeras luces del amanecer colándose entre las cortinas, me encuentro inmóvil, invadido por un tumulto de pensamientos que no me dejan respirar. Mi mente es un campo de batalla constante, pero esta mañana, el eco de la victoria resulta más sordo que nunca. Me obligo a cerrar los ojos, intentando aferrar esa paz que parece tan esquiva, y en cambio, una letanía de responsabilidades recorre mis venas, pesadas como plomo. Pienso en mi familia. En cómo sus expectativas han trazado el mapa de mi vida, aun cuando yo apenas he tenido la oportunidad de aferrarme al volante. Escucho los murmullos de antiguas promesas que hice, promesas de cuidar de ellos, de ser el pilar y la solución a todos los problemas que la vida nos ha arrojado. Pero, ¿hasta qué punto esas promesas son una jaula pintada de oro? Recuerdo la única conversación en la que mi padre se sinceró conmigo, sus palabras aún retumban. El éxito tiene un precio que muchos no están dispuestos a pagar. No me lo dijo como advertencia, sino como un simple hecho. Su voz, una reverberación latente en la recámara de mis pensamientos, me acompaña como un recordatorio de lo que significa ser el sostén de todo. Abro los ojos de nuevo, mirando el techo como si sus manchas conocieran secretos que yo aún no había revelado ni siquiera a mí mismo. Donde queda espacio para mi propio deseo, mi búsqueda de algo más allá de estas cuatro paredes que se asfixian con cada uno de mis logros. Una parte de mí lo desea intensamente, esa libertad que me permitiría ser, sin pedir permiso ni arrastrar culpas ajenas. Pero hay culpa, siempre está. Ahí, una sombra perpetua, recordándome que la independencia tiene un precio que no sé si puedo permitirme, y que escapar sería la traición más amarga. Es un ciclo sin fin, una danza macabra entre el deber y el deseo, entre el amor genuino que profeso por los míos y el ansia de ser algo más que un proveedor, de encontrar un lugar donde mi ser solo pertenezca a mí. Profundamente, sé que el dinero puede comprar cosas, cosas que alivian el día a día, que ofrecen una fachada de éxito, pero nunca podrá comprar el tipo de comprensión o el amor genuino que anhelo. Siento la humedad de las lágrimas que no he dejado caer, y me pregunto si alguna vez seré capaz de resolver esta dualidad que habita dentro de mí. Mientras las luces de la mañana inundan por completo la habitación, siento un ligero temblor en mis manos. Sé que, en algún punto,
habrá decisiones que tomar, caminos por elegir. Y, quizás, en ese proceso, finalmente aprenda a vivir con este peso que es tanto un espesor de abrazo como una cuerda que asfixia. El aire en la habitación se sentía denso, cargado de una tensión que casi podía ver ondulando sobre la mesa de la cocina. Mi teléfono reposaba ahí, silencioso pero amenazante, como un juez implacable esperando mi veredicto. Sabía que un solo toque, una sola palabra, desencadenaría una serie de eventos que ya no podría detener. Me froté las sienes, tratando de apaciguar el martilleo en mi cabeza, pero cada pensamiento solo lo hacía más fuerte. Esto es ridículo, me dije en voz baja, como si escuchar mi propia voz pudiera anclarme a la realidad. Pero las palabras no traían el consuelo que esperaba. Me encontraba ahí, en las orillas de una decisión que parecía tragarse todo sentido de lógica y supervivencia económica. Eso sería todo, mi línea en la arena, la última vez que permitiría que las circunstancias dictaran mis acciones bajo estos términos. Resté los costos, sumé los sacrificios, y mi mente jugaba un juego cruel de matemáticas y orgullo. Cada ecuación me hundía más en un abismo del que apenas creía que saldría ileso. Pero más allá de los números, estaba la cara de mi hermana menor, llena de esperanza, necesidad y, lo peor de todo, expectativa. La imagen era un eco persistente en mi mente, una sombra que no desaparecía incluso cuando cerraba los ojos. Tomé el teléfono, sintiendo el frío del metal entre mis dedos, tratando de recordar por qué valía la pena. No había vergüenza en mi silencio, pero había algo profundamente humillante en admitir derrota en voz alta. El pitido del tono demarcado ensordecía mi sello de dignidad, y cuando su voz finalmente contestó, casi pensé en retroceder. Pero no lo hice. De acuerdo, escuché salir de mi garganta, áspero y bajo, casi inaudible. ¿Perdón? Su tono tenía un dejo de incredulidad, como si no pudiera creer lo que había escuchado. Lo cubriré, repetí, esta vez con más fuerza, más resolución. Pero esta será la última vez que lo haga en estos términos. Un silencio momentáneo, cargado de todo lo que siempre quisimos decirnos pero nunca hicimos. Era un pacto tácito, una bandera blanca ondeando entre nosotros, liberada a los aires caprichosos del deber y el amor fraternal. La llamada terminó, el clic final que reverberaba en mis oídos, dejando un vacío que ya conocía demasiado bien. Había tomado la decisión de continuar, de no dejarla caer. Otra vez. Un suspiro escapó de mis labios, una liberación de la presión acumulada y la aceptación amarga de mi destino. Todo se sentía fielmente cíclico, como si simplemente estuviera atrapado en un tormentoso vórtice. Apoyé la cabeza en la mesa, el frío de la madera contra mi frente, y acepté que seguir adelante era a veces la única elección que me quedaba. Había sacrificado mucho, tal vez demasiado, pero al menos por ahora, podría vivir con ello. Era hora de dejar de ser el mecenas del amor familiar y empezar a ser el arquitecto de mi propia libertad. Las palabras resonaron en mi cabeza como un mantra, una declaración de intenciones susurrada en el borde de mi mente mientras recorría las desordenadas papelerías del escritorio buscando un bolígrafo que funcionara. La casa estaba en silencio, un silencio que se sentía como un manto pesado arrojado sobre mis hombros. Era como si incluso las paredes, tan acostumbradas a los ecos familiares de risas y peleas, mantuvieran la respiración. No era la primera vez que sentía el peso de la responsabilidad aplastándome, pero esa noche había algo distinto en mi resolución, una chispa de algo nuevo. Despejé la mesa con movimientos decididos, volteando las carpetas viejas, hojas sueltas con cuentas y facturas que parecían multiplicarse por sí solas. Me senté con un cuaderno nuevo frente a mí, las hojas aún crujientes y limpias, sin la carga de errores pasados. Respiré hondo, el aroma del papel despertando algo casi nostálgico e inspirador a la vez. El silencio cedía solo al sonido del reloj de pared, su tic-tac implacable marcando el tiempo que pasaba, un recordatorio de lo que había dejado de hacer por vivir cumpliendo expectativas ajenas. Pero hoy todo se sentía diferente. Hoy, cada latido del reloj era un empujón suave hacia adelante, un susurro de que el momento de cambiar había llegado. Moví mi brazo con decisión, las palabras salieron vertiginosas, como si esperaran su liberación durante años. No era el plan de negocios más sofisticado del mundo, ni siquiera sabía si llevaría a algo concreto, pero era mi declaración de independencia. Una lista de ideas, unos primeros pasos hacia algo mío. Invertir en mí mismo, en mis habilidades, en un futuro donde no tuviera que elegir entre cuidar de mí mismo o de los demás. El corazón me latía con fuerza, un tamborileo acompasado que ahora acompañaba el tic-tac del reloj. Solo tenía una idea clara,
quería crear algo que pudiera crecer lentamente, sin la presión de convertirse inmediatamente en una máquina de dinero, algo que reflejara realmente quién era, no solo quien los demás esperaban que fuera. El primer paso era perfilar qué talentos habían estado latentes por tanto tiempo. La escritura se perfilaba como una opción liberadora, algo que ya había abandonado en nombre de las responsabilidades. Recordé lo bien que se sentía estar a solas con la tinta y el papel, creando mundos que no debieran rendir cuentas a nadie más que a mí mismo. Afuera, la noche era cerrada y densa, pero en mi pequeño santuario de escritorio, sentía que el amanecer se asomaba, silenciosamente, preparando su entrada triunfal. Era solo el comienzo, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba empezando a sentirme liberado, dueño de mi propio destino. Todavía estaba despejando las migajas del almuerzo de la mesa cuando el teléfono vibró sobre el mármol, ese sonido bajo y amenazante que a veces parece más un recordatorio de cuentas pendientes que un simple timbre. Al principio pensé en ignorarlo. Después de todo, la tensión había crecido demasiado estos últimos meses con la familia. Demasiadas expectativas, demasiadas palabras sin decir y gestos evitados. Pero había una urgencia en esa llamada, algo que insinuaba que este momento no era como los demás. Respiré hondo antes de responder, mi alma anclada al posible conflicto al otro lado de la línea. Hola, dije, mi voz tan firme como lo permitía el nudo en mi garganta. Al principio, solo hubo la estática de la llamada, y luego la voz de mi tío Héctor, cálida y suavemente desconocida, como si compartiera un secreto. Hey, ¿cómo estás, campeón?, preguntó, un término de cariño que apenas recordaba. Era extraño, como encontrar una foto antigua en la que todavía te reconoces, pero ligeramente deformado por el tiempo. Bien, tío. Siguiendo con el día a día, respondí, tratando de mantener la guardia. Pero había algo en su tono, una especie de dulzura contenida, que inmediatamente hizo gritar mis defensas internas. ¿Qué quería realmente? No llamo solo por razones, empezó, y yo ya me preparaba para cualquier nueva petición de ayuda, ya sea económica o de otra índole. No era raro que la familia viniera a mí cuando las cosas se volvían complicadas. Quería agradecerte, continuó, su voz baja pero firme. La sorpresa me atrapó completamente desprevenido. Lo que haces realmente importa, ¿sabes? No solo el dinero. Siempre has sido nuestro faro. El peso de sus palabras se posó suavemente en mis hombros, como un manto cálido y ponderado. Me quedé mudo por un momento, el eco de sus palabras rebotando dentro de mi mente como los acordes de una vieja melodía familiar. Todo el ruido de fondo, las expectativas, las críticas, palideció mientras su sincero agradecimiento comenzaba a iluminar una parte de mí que se había dormido. Gracias, Héctor, respondí finalmente, mis palabras deslizándose honestas, sin filtros. Una especie de alivio comenzó a desvanecerse dentro de mí. Aunque la presión de cumplir siempre había sido una carga constante, saber que había un aprecio real y genuino significaba un cambio de perspectiva completamente nuevo. Héctor rió suavemente, como si compartiéramos una broma que solo él y yo entendíamos. Solo quería que lo supieras por si alguna vez sientes que no importa. Durante un instante, el silencio entre nosotros no era incómodo ni tenso, sino una cinta de dulzura que ataba las palabras no dichas, las esperanzas compartidas, todo lo que alguna vez había sido complicado. A veces, una simple llamada puede ser todo lo que necesitamos para sentirnos un poco más humanos, un poco menos solos. La tarde ha caído como un manto pesado, y el silencio se llena con el susurro estático del reloj de pared en la sala. Las luces del pasillo bailan sobre la gruesa tapa de cuero del álbum de fotos que tengo en las manos, sus bordes dorados relucen como rastros del pasado convidando a visitarlos. Respiro hondo y cierro los ojos un instante, intentando calmar la sensación de mariposas nerviosas en el estómago que siempre me produce abrirlo. Con los dedos vuelvo las páginas, una tras otra, y las fotografías nos gritan sus historias. Aquí estoy yo, un niño de sonrisa rota y camiseta a rayas en el día de mi cumpleaños, rodeado de globos y la promesa dulce del pastel. Mamá está a mi lado, su brazo en mi hombro, sus ojos fijos en la cámara como si estuviera viendo un futuro que disfruto observar. Nunca fue fácil en la familia, siempre había una dirección unilateral hacia donde debíamos ir, como trenes en sus rieles, nunca libres de escoger caminos distintos. Recuerdo aquella conversación como un zumbido en el oído que aún no cesa, todo lo que se esperaba de mí, los sueños de otros amontonándose en un rincón de mi alma, destiñéndose con los años. Mis manos tiemblan levemente al pasar a la página siguiente y ahí está papá,
con su mirada autoritaria que solía empujarnos hacia lugares que no queríamos explorar. Siento ese nudo conocido en la garganta, pero esta vez lo dejo subir y desvanecerse lentamente, como una ola que regresa al mar. Mientras contemplo las imágenes, una mezcla agria de nostalgia y resentimiento se disuelve en mi pecho, dando paso a una comprensión que nunca antes había tenido. Puedo cambiar esto. Todo lo que he aprendido y sentido en el alboroto de cumplir lo que ellos esperan ahora lo veo como experiencias que me han dado la fuerza para sostenerme por mí mismo. Puede que no siempre pueda cambiar a mi familia, pero ciertamente puedo cambiar la forma en que manejo lo que esperan de mí. Me detengo en una fotografía en la que no había reparado antes. Estoy en un columpio, los pies descalzos apuntando al cielo, la risa detenida en el aire. La sensación de libertad encapsulada en una imagen. Siento como la idea resuena, cada palabra aflora una paz insólita entre el caos que alguna vez fue mi hogar. Cierro el álbum y lo sostengo cerca del pecho, una fortaleza propia emergiendo del recuerdo. Miro alrededor de la sala, la luz del atardecer acariciando las paredes, prometiéndome algo diferente, algo propio. La aceptación no es una rendición, es el prólogo de un entendimiento nuevo, concebido en los resquicios de cada página que acabo de pasar. Afuera, el canto solitario de un pájaro rompe el silencio del crepúsculo. Estoy listo para encarar el mundo de nuevo, con este conocimiento enraizado en cada fibra de mi ser.